Y este fin de semana se llevó a cabo una edición más del Reciclatrón. ¿Pero usted sabe qué tipo de productos son los que puede intercambiar? Aquí se lo informamos. La edición número 37 del Reciclatrón se realizó en el Bosque de San Juan de Aragón. Se trata de una campaña que busca fomentar el adecuado manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos que todos tenemos en casa. Al lugar llegaron familias completas con los aparatos que ya no les eran útiles. Que me parece una magnífica opción de tomar todos los electrónicos, sobre todo básicamente las pilas. Nosotros trajimos 3 televisiones y pues me parece muy bien porque pues en casa solamente estorban, entonces muchas veces uno no sabe ni qué hacer. Datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México señalan que del 2013 a la fecha se han acopiado más de 548 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, con la participación de 13.311 personas, 564 empresas y 104 instituciones educativas. Todos estos residuos son llevados a lugares para un adecuado manejo. Por desgracia, la tecnología nos está generando mucha basura y no tenemos la conciencia de saber a dónde tirar y cómo tirarla. Pues no sabemos qué hacer con ellos. Trajimos algunas televisiones ya de las viejitas que no pudimos utilizar. Y es que los materiales tóxicos que contienen estos aparatos como mercurio, cromo, plomo y arsénico, sin el cuidado correcto, contaminan el suelo, el aire y los cuerpos de agua. La próxima parada del Reciclatrón será el 26 y 27 de agosto en el Zoológico Los Coyotes, en Coyoacán. Jonathan Ramos en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.